Le damos la bienvenida al taller gratuito de diseños experimentales. Bien, en este taller vamos a ver los fundamentos de lo que viene a ser los diseños experimentales. Veremos los principales conceptos básicos. Y luego del taller habrá una parte donde podrán hacer sus respectivas preguntas que pudieran tener. Bueno, me presento, soy Orlando Advíncula Ceballos, soy biólogo de profesión. He hecho una maestría en lo que viene a ser ecosistemas y recursos acuáticos, pero a la par de mi formación en esa área, me he formado en la parte de estadística. He hecho un diplomado internacional en bioestadística, en el CATI-IBP, y también he llevado cursos de especialización en ecología en Costa Rica y también de modelamiento avanzado estadístico, ¿no? Tengo una amplia experiencia en asesoramiento a tesistas a nivel de pre y posgrado, con también publicaciones científicas en Scopus y en la Web of Science. Bien, para empezar el tema de diseños experimentales, hay que distinguir claramente dos tipos de estudio, el observacional y el experimental. En el tipo de estudio observacional, uno básicamente lo que va a hacer son muestreos, tomar datos de campo, los típicos estudios de ecología. Y en un estudio experimental uno va a hacer una manipulación de información. Hay que tener en cuenta que en todo estudio de investigación debemos de seleccionar cuidadosamente las variables que uno necesita estudiar. Y para llegar a este proceso debemos hacer una amplia revisión bibliográfica. Esto es muy importante. Si bien es cierto, cuando uno va a estudiar un determinado tipo de tema, puede tener muchas variables. La pregunta que nos debemos hacer, ¿cuáles son las variables que van a responder a la pregunta de investigación? La estrategia de recogida de datos. Esto va a depender mucho del tipo de estudio que esté realizando. No hay una metodología única o estándar. Hay que tener un amplio respaldo de bibliografía para poder determinar la estrategia de recogida de datos. Y la elección del tipo de análisis. Esto es muy importante. Cada vez que usted se plantea un estudio, luego de formar el proyecto de investigación, de ver la hipótesis, los objetivos, debería escoger cómo va a analizarlos. Utilizará un diseño completo al azar, utilizará un análisis de covarianza, utilizará un diseño en bloques, un experimento factorial, o de repente podría haber otro tipo de estudio, aquellos que tengan que ver más que todo con la modelación, como los modelos de regresión lineal, por ejemplo. Eso hay que tenerlo muy presente. Todo esto es el diseño del estudio, con un respaldo bibliográfico amplio. Plantearse una investigación requiere un tiempo en la cual uno tiene que considerar todos estos tipos de cosas para luego hacer la toma de datos y el análisis. Lamentablemente se hace el proceso inverso muchas veces, es decir, se toman los datos y luego se piensa en el tipo de análisis. Eso es un error y en este taller vamos a ver el por qué. ¿Por qué es un error tomar los datos y luego pensar en el tipo de análisis? Hacer este proceso inverso
nos puede llevar a muchos problemas, como las pseudorréplicas, que son bastante comunes en los trabajos de investigación. Muy bien, habíamos ya visto esto, la observacional, los tipos de estudio en la cual vamos a poder ver relaciones, procesos y patrones. Podemos hacer un estudio a escala espacial. Por ejemplo, estudiar esta gradiente. Dificulta la demostración de relaciones causa-efecto y la realidad es a veces muy compleja. En efecto, estudiar ecologías, ese tipo de estudios, muchas veces no permite a veces demostrar lo que uno desea. Uno de los factores que más influye en esto es el tiempo de muestreo. En los trabajos de ecología, donde a veces uno quiere ver correlaciones, uno tiene que pensar en qué tiempo ha hecho el estudio y hasta dónde uno puede llegar a hacer un tipo de afirmación. Si se tuviera de repente una serie de tiempo de 10 años, se podrían encontrar correlaciones más consistentes que si he hecho un muestreo de medio año. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Básicamente porque uno toma los datos de campo, no está manipulando nada. En los tipos de estudio experimental, por otro lado, son aquellos en los cuales uno manipula los factores de interés de manera deliberada. ¿Sí? Permite demostrar relaciones causa-efecto. La escala espacial es reducida, en efecto, y la realidad a veces es excesivamente simplificada. Esto es lo que debemos tener en cuenta, la gran diferencia entre estos dos tipos de estudios. Sin embargo, el análisis de datos para ambos casos es el mismo. Para ambos casos es el mismo. Solamente que a nivel de los estudios observacionales se suele usar un poco más modelos algo más complejos. Por ejemplo, los modelos de regresión polinomial, regresión de Poisson, binomiales, estudios de correlación avanzados, por ejemplo, el análisis de correspondencia canónica, cuando quiero ver la relación entre datos bióticos y abióticos, que también va por esa misma línea el análisis de la redundancia. Ya estudios multivariados es lo que más se suele aplicar a estudios del tipo observacional. En cambio, a nivel experimental, los modelos más avanzados suelen estar en el tema de máxima superficie de respuesta, los estudios de optimización. Ahí se suelen ver este tipo de estudios un poquito más complejos. Complejos a veces cuando se estudian a nivel de múltiples factores. Ahí ya el estudio se complica bastante. Bien, toda investigación debe ser bien planificada, ¿sí? Hay que pensar bien en las condiciones de estudio. ¿Qué vas a estudiar? ¿Cuáles van a ser los límites de tu estudio? Debe ser correctamente conducido. Si hay protocolos de laboratorio, deberán de cumplirse a rajatabla. Si son protocolos de toma de muestra, también. En ambos casos, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo, deben cumplir los protocolos que se detallan en las metodologías. Bien analizado, ¿no? Es decir, escoger un buen modelo experimental y cuidadosamente interpretado. Es decir, debe haber ya experiencia de alguno de los investigadores en el área, si no es del mismo investigador. Si está empezando a analizar ese tema, debe tener un asesor que le deba poder ayudar en el proceso de análisis de datos.
Aquí he colocado algunas imágenes de algunos artículos para dar la idea de que un trabajo de investigación tiene que tener mucho respaldo bibliográfico. ¿Sí? Plantearse un trabajo de investigación requiere, pues, por lo menos una treintena de artículos científicos leídos, interpretados, analizados. De ellos empezar a sacar ideas y empezar a hilvanar el proyecto. Cualquier investigación científica requiere bibliografía extensa de revistas de prestigio. De esa manera, uno va a poder plantear la investigación. Si no se tienen en consideración los antecedentes, podemos llegar a puntos en los cuales no podemos hacer ninguna comparación, porque no se han empleado buenos protocolos, o de repente los temas ya han sido estudiados por otros y no se encontró nada. Entonces, la revisión de bibliografía es importante para poder plantear el tema de investigación. Algunas definiciones básicas en el tema de diseño de experimentos. La variable respuesta es la variable en estudio, aquella cuyos cambios deseas conocer. Se le suele llamar la variable dependiente. El factor es la variable independiente. Es aquella en la cual se manipula para poder ver sus efectos sobre la variable dependiente. El nivel del factor es cada una de las categorías, valores o formas específicas del factor. Veamos el siguiente ejemplo. La concentración de la droga es el factor, que va a tener 4 niveles: alta, media, baja, sin droga. Podría haber sido concentración salina como factor y los niveles podrían haber sido 0, 5, 10 y 15. Que sean denominados de esta forma o con números, para el algoritmo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien presente. Algo importante es que no se debe confundir la variable respuesta con el factor o los niveles con el factor. No deben confundirse. El factor va a englobar a los niveles. En alguna oportunidad me tocó revisar un artículo y realmente era difícil entender qué es lo que quería decir el investigador. Prácticamente tomaba estos dos como sinónimos. Y a la hora de leer no podía interpretar qué es lo que me quería decir o qué es lo que quería decir en su investigación. A pesar de que era interesante, era muy complejo entender. Entonces son cosas distintas. Factor con niveles. La unidad experimental, un concepto importante. En los estudios experimentales se define como la mínima porción del material a la cual se va a someter a un tratamiento. En este caso podría ser una maceta a la cual se le asignará un tratamiento. No necesariamente la unidad experimental es aquello que a ti te interesa estudiar. Y ahí vienen las confusiones más grandes en los diseños de experimentos. Ya lo veremos a continuación. Los principios básicos: tiene que haber replicación como un medio para estimar la varianza del error experimental. Nos proporciona medias para estimar la varianza y nos da seguridad contra resultados anormales. Todo trabajo debe ser replicado por lo menos 2 veces, aunque lo ideal es tener más repeticiones. La aleatorización lo usamos para validar la estimación de la varianza del error, ¿no? Debemos aleatorizar
la asignación de las unidades experimentales a los tratamientos. Básicamente para evitar el sesgo del investigador. Aquí tienen un caso, ¿no? Varias unidades experimentales. Vamos a imaginar que son hámsters a los cuales se le debe asignar tratamientos. La pregunta sería, ¿cómo deberíamos aleatorizar? Supongamos que son 12 hámsters y va a haber 3 tratamientos, T1, T2 y T3. ¿Cómo se debería aleatorizar dichos hámsters a los tratamientos? ¿Podrían darme a través del Facebook alguna sugerencia? ¿Cómo debería ser dicha aleatorización? ¿Sí? A ver si pueden escribir sus ideas para ir compartiendo, porque esto es importante en el diseño de experimentos. ¿Cómo deberíamos aleatorizar a estos 12 hámsters a 3 tratamientos? Una primera idea podría ser escoger de manera hacia la velocidad, ¿no? Es decir, escoger a los 4 primeros, los llevamos a T1, los 4 siguientes a T2 y los 4 subsiguientes a T3. Esa podría ser una primera idea de aleatorización. ¿Sí? Esa podría ser una primera idea de aleatorización. Bien, hay una respuesta que vendría a ser de César, que debería ser por sorteo, y esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Lo que yo debería hacer es asignar a cada hámster cada uno de estos hámsters deberían colocarse un número y luego los vamos aleatorizando, como nos dice Jaleida y como nos ha dicho también César Abraham, ¿no? Perfecto, esa es la forma correcta. ¿Por qué? En el caso que yo les expliqué de la primera forma, que es decir, coger a los 4 primeros, luego a los 4 segundos y luego a los 4 últimos, yo estoy haciendo un sesgo a la velocidad, porque a los de T1 están yendo a ser los más lentos, ¿no? Los 4 siguientes, los medianamente rápidos, y los 4 últimos son los más veloces. Estoy haciendo un sesgo a la velocidad, y eso es lo que yo debo evitar haciendo justamente esa metodología. Bien, comparto la opinión de que debe ser al azar, y eso es correcto, pero la forma, como nos dice Mari, debería ser, como nos dijeron sus dos compañeros, colocar un numerito y luego empezar a sacar al azar, ¿no? Se descolocan números, luego esos números se colocan en papelitos, echamos los papelitos, hacemos un chocolateo y luego vamos sacando de forma azarosa. Lo mismo sería si en lugar de hámster fueran macetas. A cada maceta se le coloca un número, escribimos los números en un papelito, echamos a una bolsita, chocolateamos y sacamos. Podría ser otra manera que en lugar de usar los papelitos, use la función aleatorio entre del Excel, y también de esa forma podríamos obtener la respectiva aleatorización. Pero algo que deben de tener ustedes presentes es que debe ser azaroso esto.
Esto para evitar el sesgo, ¿no? Esto más tiene que ver con el área de medicina. Supongamos que en lugar de ser hámster o macetas fueran personas a los cuales se les va a adquirir, se les va a dar tratamientos. ¿Qué pasaría si el investigador desarrolló algún tipo de afinidad hacia los pacientes? Entonces, aquellos que que tuviera mayor afinidad, les daría de repente el tratamiento más prometedor. Y ahí tendríamos ya sesgo, ya el doctor está sesgando el trabajo. No lo debe hacer así. Si son 12 pacientes, entonces deberá de asignar de manera aleatoria los tratamientos, ¿no? Por eso también tiene mucho que ver el sesgo, ¿no? Básicamente para que el investigador no direccione el trabajo hacia donde le interesaría, ¿no? Aquí tenemos un esquema de 3 tanques donde tenemos 10 peces. A cada uno de los tanques se le ha asignado un tratamiento, que en este caso es un alimento, ¿sí? Es decir, a este primer tanque se le va a asignar T1, a este segundo T2 y a este tercero T3. ¿Sí? ¿Podríamos decir que tenemos 10 repeticiones en este tratamiento? Al igual que el segundo y tercer caso. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿En realidad tenemos 10 réplicas por tratamiento? A ver, por favor, si pueden escribir sus respuestas para poder compartir ideas. Este es un esquema bien interesante y sirve bastante para afinar el tema de diseño de experimentos. ¿Qué podríamos decir en este caso? ¿3 por tratamiento? A ver, espero sus opiniones para ir complementando y compartiendo ideas, ¿no? Acá tenemos los 10 peces, 10 peces y 10 peces. Cada uno se le asignó un tratamiento. La pregunta sería, ¿tenemos 10 réplicas, 10 repeticiones o no? Me gustaría que pudieran opinar y así vamos avanzando, ¿no? Entonces, este es el análisis. ¿Habrá 10 repeticiones o no? Muy bien, tenemos una primera respuesta. Nos dice que tenemos 10 repeticiones, Sebastián. Otra respuesta de los participantes, a ver. Bien, los 10 peces tienen las mismas características, tal como nos pregunta Angie. Sí, son de la misma talla, la misma raza, el mismo tamaño. Sujay nos dice que debería hacerse 3 réplicas por tratamiento. Bien, las esferitas o las bolitas que ven simbolizan los peces, ¿sí? En este primer tanque tenemos 10 peces que son estas esferitas. Los de colores son 2 peces tan iguales, no hay ninguna diferencia. De los dos colores, el negro y el rojo. Acá también son 10 peces. Hay un tratamiento 1, acá hay un tratamiento 2 y acá hay un tratamiento 3. Peso nos dice que no son 10 repeticiones, muy bien. ¿Alguien más? Acá la pregunta es si tenemos 10 repeticiones por cada tratamiento. ¿Sí? Bien, muchas gracias por su participación. Ya habíamos aclarado el tema, acá teníamos 10 peces, que son los simbolizados de esta forma. Acá también 10 peces y acá 10 peces, T1, T2 y T3.
La respuesta es, no son réplicas, nos dice César. Los colores es un poco para explicar la idea principal, son dos peces iguales por si acaso. Bien, vamos a dar la respuesta a esta pregunta y lo vamos a razonar y pensar entre todos. Recuerden el concepto de la unidad experimental. A la unidad experimental se le asigna un tratamiento. Esa es la idea básica. A la unidad experimental se le asigna un tratamiento. En este caso, ¿a quién se le ha asignado el tratamiento? ¿Al tanque o a los peces? ¿Sí? Entonces, aquí al que se le asignó el tratamiento fue al tanque, ¿no? Porque aquí se va a aplicar T1, acá T2, acá T3. Por lo tanto, la unidad experimental vendría a ser el tanque, pero yo no estoy estudiando el tanque. Lo que yo estoy estudiando son a los peces. Por lo tanto, esto es lo que viene a ser una muestra compuesta. Esto es lo que viene a ser una muestra compuesta. T1 se le ha asignado al tanque, por lo tanto está compuesto de estos. A mí me interesa ver, en este caso, podría ser biomasa. Acá lo mismo, acá lo mismo. Bajo este esquema, lo que yo tengo son 3 tratamientos y cada uno con una sola repetición. A esto se le suele llamar muestra compuesta o lo podríamos también decir pseudo-réplicas. Muy bien, como nos dice Suhey, mi unidad experimental sería cada pez, 10 en cada tanque. No, en este caso la unidad experimental vendría a ser el tanque. Porque al tanque le asignaba el tratamiento. Exactamente. Bien, entonces, bajo este esquema yo tengo 3 tratamientos con una repetición. Lo correcto metodológicamente sería hacer lo siguiente. Esto es una repetición, aplico el tratamiento y a la hora de evaluar, evaluaré todas las unidades experimentales. Y sacaré un promedio y ese promedio es mi repetición 1. Con T2 va a ser lo mismo. Voy a sacar el promedio a los 10 peces y esa viene a ser mi repetición 1. Voy a sacar el promedio a los 10 peces, mi repetición 1. Por lo tanto, bajo este esquema tengo 3 tratamientos con una repetición. Con una repetición. Acá suelen haber confusión porque muchos piensan que tenemos 10 repeticiones. Y aquí voy a hacer la explicación y por eso hay los dos colores. Porque un principio básico que se aplica a la hora de hacer los tratamientos es la independencia entre unidades experimentales. Aquí son independientes porque cada uno funciona separado. Si yo salía del supuesto que cada pez es una unidad experimental, vamos a ver que se agrega el tratamiento y aquí, entre estos dos peces, podría ser que este es mucho más veloz que el otro, a pesar de ser el mismo tamaño, de la misma edad, de la misma especie. A la hora de aplicar el tratamiento, él podría ser más veloz y alimentarse más rápido. Por lo tanto, la acción de esta unidad va a afectar a esta otra. Por lo tanto, no están siendo independientes. No están siendo independientes. Ahí está el problema de este esquema experimental. Un diseño experimental debe asegurar que debe haber independencia entre las unidades experimentales. Básico. En este caso, si yo pensara que aquí tengo 10 repeticiones de T1, podría haber una interacción entre estas dos unidades. Por lo tanto, la rapidez de esta unidad experimental podría afectar en el resultado a la otra. Este
se le suele llamar las pseudorréplicas. Y lamentablemente las pseudorréplicas son errores muy comunes a nivel de los diseños de experimentos, como a nivel de los estudios de ecología. Muchas veces hay falta de independencia entre unidades experimentales. Para este caso, lo que deberíamos de hacer es tener 9 tanques funcionando a la vez, si quisiéramos verlo como un diseño completo al azar. ¿Sí? 9 tanques funcionando a la vez, y cada tanque debe tener 10 peces. ¿Sí? Cada tanque debería tener 10 peces. Y bueno, bajo ese esquema de 9 tanques, de manera azarosa a cada tanque se le asigna un tratamiento. Este es el caso de lo que se le suele llamar las muestras compuestas. Muestras compuestas. Bien, entonces este es un tema que quería tener en consideración porque la estructura de lo cual uno se plantea en el trabajo es lo que va a ir a la tabla de datos. Si no armamos un buen croquis experimental, vamos a obtener resultados errados. ¿Por qué 9 tanques? Porque estamos suponiendo, Sujei, que cada tanque es una unidad experimental. Como cada tanque es una unidad experimental, de cada tanque solo obtengo un valor. Si yo estoy analizando biomasa, el promedio de estos 10 es mi R1. El promedio de estos 10 es mi R1. De estos 10 es también mi R1. T1, T2 o T3, o pueden ser de cualquier orden de los tratamientos. ¿Sí? Recuerden, el tratamiento va a ser asignado a la unidad experimental. Los peces vienen a ser submuestras. ¿Sí? Vamos a cambiar de ejemplo. No pongamos peces, sino gallinas. Y vamos a imaginar que tenemos unos 9 corrales. Entonces las gallinas, vamos a ver que para el estudio son del tamaño parecido, de la misma raza, etcétera, ¿no? Van a ser lo más homogéneas posible, ¿no? Entonces voy yo a asignar a cada uno de los jaulas un tratamiento. Ahí viene la clave para entender esto. A cada una de las jaulas se le va a asignar el tratamiento. Entonces, ahí, ¿quién vendría a ser la unidad experimental? ¿Las 10 gallinas o la jaula? A ver, ¿qué es lo que ustedes pensarían? ¿La jaula o las 10 gallinas? A ver, ¿cuál sería su sugerencia, estimados participantes de este taller? Bajo el mismo esquema, tenemos jaulas, cada jaula con 10 gallinas. Entonces yo he asignado a cada una de las jaulas un tratamiento. Al asignar el tratamiento, ¿quién vendría a ser la unidad experimental? ¿La jaula o las 10 gallinas de cada una de las jaulas? A ver, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Sí? La jaula. Muy bien, Inés. La jaula. Esa es la idea básica. Yo estoy asignando a la unidad experimental un tratamiento. Bien, Ray. Exacto, esa es la idea. ¿Sí? Y aquí tenemos que tenerlo en cuenta lo siguiente. No necesariamente la unidad experimental es aquello que a mí me interesa estudiar. En el ejemplo que les he colocado, muy bien, Sujei, cada jaula, en este caso, ¿no? Imaginemos que es un gallinero, tenemos 9 jaulas,
A mí no me interesa en sí la jaula, sino el promedio que voy a obtener de las 10 gallinas para cada uno de los tratamientos, ¿sí? Para cada uno de los tratamientos. Bien, entonces esto que estamos viendo y discutiendo y compartiendo con ustedes suele ser un error muy común en los trabajos de investigación. Pseudo replican mucho. Y eso viene desde no tener claro el concepto de unidad experimental. Si no tenemos bien claro que la unidad experimental es aquello a la cual se le va a asignar un tratamiento, tenemos problemas. Tenemos problemas a nivel estructural del trabajo. Y eso, por favor, ténganlo bien presente. La unidad experimental es aquella a la cual se le asigna el tratamiento. Para este caso, a mí no me interesan en sí los tanques. Me interesa el promedio de la biomasa de los peces, para el caso que estamos viendo en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, la pseudoréplica es un error muy común y hay que evitarlo, ¿no? Hay que tener los conceptos claros, porque si uno pseudoreplica, ¿sí? Si uno pseudoreplica, la estadística no hace magia. La estadística no hace magia. Si uno hizo pseudoréplicas, ya el trabajo prácticamente no valdría para nada, ¿no? Ahora, las pseudoréplicas se pueden utilizar, sí. En muchos casos se hace pseudoréplicas porque no tendría sentido para este caso tener en un tanque un pez. Porque no sería económicamente viable, sería un desperdicio de tiempo, de recursos, ¿sí? Es más, hay ciertos animales que necesitan estar en grupo para poder desarrollar su vida de manera normal, ¿no? Conversaba con un colega doctorante en ciencia animal ecuatoriano que trabajaba con cuis. Él era experto en cuis. Y me decía, y justo tocando el tema, me decía que en cuis no podríamos tenerlo uno solo en una jaula porque me explicaba que se deprimen. Me dijo, no, en quiz eso, ¿no? De tenerlo solito no nos funcionaría. Y bueno, le estamos dando una idea general, ¿no? Si ustedes estudian un determinado pez y van a llevar un tipo de experimento como el que vemos acá, ya deberán tener un respaldo bibliográfico que les permita por volumen cuántos peces podrían tener. Eso no se los va a decir ningún estadístico, ningún biometrista. Eso ya es metodológico. Tiene que tener un respaldo bibliográfico. Ya hay estudios que te dicen que para la acuicultura, por tanto, por tal especie, puedes haber tantos individuos por determinado volumen, ¿no? Eso ya está estudiado, ya hay casos, o sea, no hay que inventar la pólvora, ¿no? No hay que inventar la pólvora. ¿Sí? La unidad experimental es el tanque y es una muestra compuesta. Recuerden la independencia. El principio de independencia. Cada unidad experimental debe ser independiente una de la otra. Para este caso se supone que los tanques funcionan de manera independiente. ¿Sí? Entonces eso deben tenerlo presente. Imaginemos que tenemos aquí los 9 tanques. ¿Sí? Imaginemos que aquí se malogró el motor. Por lo tanto, falló la recirculación. ¿Va a afectar a esta unidad experimental? ¿Sí? ¿Va a afectar esta unidad experimental? No. ¿Afectaría esta otra? No. Porque van a seguir funcionando de forma independiente. ¿Sí? Eso es lo importante.
Y los demás tanques se supone que también. O sea, acá se malogra el motor que hace reflujo y se apaga el sistema, no lo va a afectar acá, ni tampoco al otro. ¿Sí? No debería. Eso es lo que hay que tener presente. Claro, lo que me comentario es Sugei, sí, sí, ya la cantidad de individuos que debe haber en un tanque es propio de lo que uno maneje como metodología, ¿no? Ahí no debería yo decirles cuánto debe haber, ¿sí? Pero como se trabaja en acuicultura es muy común pseudo replicar. Y es normal, ¿no? O sea, debería pseudo replicarse, ¿sí? Y la cantidad de repeticiones por tratamiento, que es un tema que suele ser bastante, que suele hacer mucha pregunta, ¿sí? Depende mucho de la varianza. La cantidad de repeticiones depende mucho de la varianza. Ya es un tema aparte de ver la cantidad de muestra, ¿no? Hay que considerar varianza, número de repeticiones, la diferencia mínima significativa, ¿no? Pero eso es un tema aparte en realidad sobre el tamaño de muestra. Lo que nos dice Angie, si se malogra no afectará entre tanques, pero sí, claro, se afecta el número de repeticiones, ¿no? Se supone que en estas condiciones los que están a cargo del experimento están constantemente viendo que se cumpla todo lo que debe hacer, ¿no? Si hay esa falla, deberán de hacer otra repetición, ¿sí? Deberá de hacer otra repetición, ¿no? En la medida que sea posible, ¿no? En la medida que sea posible debería haber otra repetición. Acá hay un esquema de una base de datos, ¿sí? Donde tienen una columna que es profundidad. Exacto, Sugei. Se afecta el experimento cuando mueren peces. Sí, siempre pasa. Por eso que tiene que haber una determinada cantidad para que a la muerte de esos peces nos podamos quedar con el resto y sacar un promedio. Siempre pasa. Es muy raro que un experimento no mueran. Generalmente suele pasar, ¿no? Uh-huh. En esta matriz de datos tenemos una columna llamada profundidad y una variable de respuesta llamada agua, ¿sí? Aquí tenemos las filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Y lo que deberíamos de ver es que cada una de estas repeticiones, en el caso de la profundidad 10, tenemos 3 repeticiones. A la profundidad 20, 3, 33, 40, 50 y 60. Lo que deberíamos de ver en esta matriz es que cada una de estas repeticiones es independiente. ¿Sí? El resultado obtenido aquí, que es 29 milímetros para agua, debe ser completamente independiente a este otro resultado. Y también debe ser independiente a este otro resultado de 31. Eso es lo que tienen que ver a la hora de plantearse un trabajo. Independencia entre las unidades experimentales, ¿sí? Independencia. Lo mismo sucede con los demás niveles de este factor llamado profundidad, ¿no? Tenemos que tener eso bien claro, ¿sí? Muy claro que el factor es profundidad que tiene los niveles de 10, 20, 30, 40 y 60, para este caso. Cada uno de estos datos deben ser completamente independientes. Solo así estamos garantizando un principio básico del diseño experimental. El esquema que tenemos es el esquema de Feisinger, que es
bastante bueno, que es más o menos el esquema de un trabajo de investigación, ¿no? Tenemos una hipótesis científica que viene de observaciones, podemos hacer una predicción y debemos tener el diseño del estudio, ¿no? Las variables a medir. Ustedes pueden tener 50 variables, pero ¿cuáles de ellas responden a la pregunta de investigación? Esto es importante. ¿Cuáles de ellas responden a la pregunta de investigación? Debemos definir la estadística que aplicaremos, un diseño cuantitativo, hacer la toma de datos. Miren que es el esquema que vimos al inicio. Hacer un diseño antes de la toma. ¿Sí? Es muy común que primero tomen los datos y luego se hagan la pregunta de cómo lo van a analizar. Es lamentable, pero ese error es muy común a nivel de pregrado, posgrado, maestría, incluso doctorado. Ese error es terriblemente común. Luego de la toma de datos, una redacción, un resumen, un análisis, la hipótesis se rechaza o no. Hay que tener cuidado, la hipótesis estadística se rechaza o no se rechaza. No es correcto decir se acepta. Se rechaza o no se rechaza. Revisar la predicción, se apoya o no. Revisar la hipótesis científica, apoyarla o no. Revisar la teoría y o el paradigma y volver a este ciclo de investigación. Hay que tener en cuenta esos aspectos. Vamos a ver el primer diseño como para un poco ver la parte estadística, ¿no? El diseño completo aleatorizado, la variable respuesta es igual a la media general más el efecto del tratamiento más el error. ¿Sí? Este es el primer modelo que se plantea, el modelo respecto a una vía, ¿no? ¿Sí? El error es aquello que no se explica por el tratamiento. ¿Ya? Siempre hay error. Por la variabilidad siempre va a haber error. Entonces es lo normal. Lo que hay que evitar es que sea muy grande. En el diseño completo al azar, hay que tener que las unidades experimentales deben ser homogéneas. Determina si la discrepancia entre medias entre los tratamientos es mayor a lo que debería esperarse a las variaciones dentro de los tratamientos. El modelo viene a ser que T1 es igual a T2, a T3, a T4, a Tn. Hay que tener mucho cuidado con esta interpretación. En realidad no te está diciendo que sean iguales, sino que son de efectos parecidos. También lo pueden simbolizar como mu1 es igual a mu2, a mu3, a mu-n. Pero lo que nos quieren decir en el fondo es que tienen efectos parecidos. En la hipótesis alterna, al menos uno de ellos es distinto a los demás. Al menos uno. No podríamos decir dos o tres, no, al menos uno de ellos. Acá hay un gráfico que debemos analizar dos supuestos básicos, la homogeneidad de las varianzas y la distribución normal de los errores, ¿no? O los errores poseen una distribución normal. Estos dos supuestos deben cumplirse en el modelo de Fisher. Son los supuestos básicos. Acá hay un ejemplo de una salida. Y aquí está la tabla de Fisher y el famoso p-value, ¿no? Si el p-value
es menor al 5%, rechazamos la hipótesis planteada. Esta hipótesis de la igualdad o el efecto parecido entre tratamientos. Se rechaza. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con este p-value, ¿sí? Si bien es cierto, es muy usado y ha sido muy usado a través de los tiempos, en realidad no aporta mucha información y eso es uno de los problemas que se tiene. Tal es así que ha sido muy cuestionado por muchos estadistas desde hace mucho tiempo. Tal es así que en el año 2016, si no me equivoco, la Asociación de Estadística Americana, la ASA, sacó un comunicado por primera vez en toda su historia, donde hacía cuestionamientos al mal uso del p-value. ¿Sí? Aquí tenemos el comunicado, esto usted lo puede encontrar en internet. ¿Sí? Y miren los puntos 3, ¿no? Nos dice lo siguiente: conclusiones científicas de negocios o policiales no solo se debería basar en un p-value, ¿sí? El p-value o la significancia estadística no mide el tamaño del efecto o la importancia de un resultado. Por sí solo, no provee una buena medida de evidencia de un modelo o de una hipótesis. Lo que les quiero decir con esto es que no deberían usar el p-value de forma automatizada. No es una buena medida. Muchas veces podemos encontrar significancia estadística, pero los resultados son irrelevantes para el investigador. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Es muy usado de manera muy autómata, pero hay que tener cuidado, ¿sí? No es que deba tomarse de forma extremadamente total a lo que viene a ser el p-value, ¿no? Hay que ver más cosas, como lo que sigue. Aquí tenemos un artículo que está en internet, lo recomiendo leerlo, ¿sí? La insignificancia de los test de significancia estadística, ¿sí? De Douglas Johnson. Léanlo, yo les recomiendo que lo lean, donde cuestiona la manera automática en las cuales se ha estado manejando el p-value de forma inadecuada. De forma muy, muy inadecuada se ha estado manejando el p-value. Y hay que tener mucho cuidado. No cometamos ese error tampoco. Y voy acá a hacer la explicación de por qué el p-value no debería tomarse como una referencia tan significativa, ¿no? El tamaño del efecto es más importante, ¿no? En el tamaño del efecto, cuando ustedes ploteen la media y el error estándar, ¿sí? Ustedes deberían ver si es que los resultados que obtienen son realmente relevantes para el trabajo, más allá de la significancia estadística, ¿sí? Lamentablemente muy mal usada. Si yo, por ejemplo, encuentro, para este caso, hay diferencia estadística significativa, ya, muy bien, p-value del análisis de varianza menor al 5%, perfecto. La pregunta sería, para el investigador, ¿estos resultados son o no relevantes?
Esa sería la pregunta de rigor. ¿Es relevante lo que he encontrado aquí? Cuando yo he hecho la investigación, ¿estos resultados responden a lo que yo quería encontrar o no? Ese es lo que uno debe interpretar, el tamaño del efecto. Mucho más allá del valor del p-value. Mucho más allá del valor del p-value. Bien, el p-value es como un ejemplo que ve en un curso, ¿no? Imagine que usted está trabajando y su jefe le dice, le vamos a dar un aumento de sueldo que es estadísticamente significativo. ¿Usted aceptaría o no? Le está diciendo, es estadísticamente significativo. ¿Usted aceptaría o no? ¿Sí? Esa sería una pregunta interesante. La verdad que cuando el jefe le ha dicho que le va a dar un aumento estadísticamente significativo, ¿realmente le ha dicho algo o no le está diciendo absolutamente nada? ¿Sí? No le está diciendo nada, porque yo quisiera ver en cuánto va a ser ese porcentaje de aumento de sueldo. De repente le está aumentando $1 y para la empresa ese dólar ya desequilibra la caja. ¿Sí? Entonces no le está diciendo nada, pero si le dijera, le vamos a dar un aumento en un 70% y es distinto. Eso es más o menos como ustedes podrían interpretar el tamaño del efecto, que ya es una interpretación del investigador, más allá de la significancia estadística. ¿Sí? En internet lo van a ver como size effect. Búsquelo así. Tamaño del efecto o size effect. Búsquelo y lea un poquito más. ¿Sí? No se habla mucho de este tema, lamentablemente, pero es lo que hay que tener en cuenta. El tamaño del efecto, más allá de la significancia estadística. Eso ya, como decía un profesor, eso ya fue, ya pasó de moda. Hay que darle más importancia al tamaño del efecto. Imaginen que ustedes están probando drogas, 4 drogas, y cuyo efecto se va a ver si es que la concentración sobrepasa 150 en esta unidad. La pregunta sería, ¿servirían estas drogas o no? ¿Qué es lo que ustedes pensarían? ¿Serviría estas drogas? A ver, espero sus opiniones. Voy probando y digo, el efecto se ve si alcanza por lo menos el valor de 150. ¿Me sería útil cualquiera de estas 4 drogas o no? ¿Qué es lo que ustedes opinan? A ver. A ver, Sugey nos dice, si digo que estadísticamente puede creer que el resultado obtenido está dentro de unos parámetros que me dicen que obtuve una respuesta. Sí, o sea, realmente la significancia te dice que hay diferencia, pero realmente, como en el ejemplo que les estoy colocando y están contestando los participantes como Suje, Ray y Mónica, no me está, o sea, yo me planteé como una meta, por eso que es importante cuando uno plantea un trabajo, plantearse una meta, ¿sí? Yo quiero obtener por lo menos 150, la unidad, la que usted quiera, rendimiento, metabolito, miligramos, lo que usted quiera. Bajo este modelo, ¿hay diferencia estadística significativa? La hay. La significancia está. La significancia está, pero no está respondiendo a mi objetivo de investigación. Lo que yo quería llegar a 150. Y no me sirve.
Eso no te dice el p-value. El p-value te dice hay diferencia, nada más. Cuando yo hago la comparación usando una medida de desviación como el error estándar, y mi objetivo fue llegar a 150, no, no me sirve. Por lo tanto, eso lo tengo que ver con el tamaño del efecto. Eso lo tengo que ver con el tamaño del efecto. Por lo tanto, prefieran el análisis del tamaño del efecto que la mera significancia estadística. ¿Sí? No se olviden ese ejemplo del aumento de sueldo, ¿no? Te voy a aumentar tu sueldo de manera significativa, estadísticamente significativa. ¿Qué te han dicho? Nada. Puede ser $1, 30 céntimos de dólar, etc. Claro, uno, como dice Sugey, deberías de saber a qué nivel quieres llegar con tu trabajo. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Dónde tú puedes decir que es realmente bueno? Lo podría ver hasta un punto de vista económico, ¿sí? He sido contratada por una empresa que ve rendimiento en toneladas de un producto agrícola X. Y ellos me van a decir, ¿cuál de ellos tratamientos debo yo tomar para poder invertir y obtener ganancias? A ellos no les va a interesar que es estadísticamente significativo, que el p-value fue menor al 5%, que le apliqué la prueba Tukey o Fisher. Ese es un análisis mucho más complejo. Y el p-value no te va a dar un resultado por sí solo. Tiene que haber análisis. Si todo esto, esta perspectiva que yo les doy es perspectiva que yo he podido tener por haber llevado cursos en el extranjero, particularmente Costa Rica, ¿sí? Ahí hay esa forma de pensar, de analizar, ¿no? Lamentablemente, en muchos lados esto se reduce a hacer clic, clic, clic y clic, clic, clic y listo. No hay diferencia significativa, listo. La prueba Tukey nos dice que A es distinto a B y B es distinto a C y hay diferencia entre D y A. Y ahí queda. Pero no se analiza ese tipo de aspectos. ¿Qué es lo que realmente importa cuando uno hace un trabajo de investigación? El análisis. Bien, como ir ya consolidando algunas ideas, hay que decir que ya hemos cambiado los métodos de análisis estadísticos. Estamos entrando a la modelación estadística avanzada. El análisis de la varianza de Fisher ya ha cumplido un siglo, ¿sí? Ya no es una herramienta potente. Lo que hoy utilizamos es lo que el caballero de la diapositiva dio su principal trabajo en investigación, ¿no? Que es la método de información de Akaique, la modelación estadística a otro nivel. Es que ya no es solamente el análisis de varianza por sí solo, tenemos elementos de geoestadística, tenemos modelación de la varianza, la correlación a nivel de espacio, la correlación a nivel del tiempo, los factores aleatorios. Todo eso ha hecho que los modelos estadísticos sean más complejos de analizar. Pero, bajo este escenario, usando el criterio de Akaique, de un problema, podemos crear varios modelos. ¿Qué es distinto al caso de Fisher? El caso de Fisher es, ¿hay o no hay diferencia? Y ahí queda. Y si hay diferencia, lo comparas con cualquier test de comparación. Pero con Akaique se puede crear muchos modelos usando la modelación estadística avanzada. ¿Sí? Como les dije, acá podemos usar cuando hacemos ejercicios o experimentos en campo, se puede usar las coordenadas para ver correlaciones espaciales. Se puede usar modelación de varianza.
Que ojo, no estoy diciendo manipular datos, ¿eh? No, no, no. Modelar la varianza. Y hay algoritmos que pueden hacer esa modelación de varianza. Tenemos las correlaciones de tiempo y las correlaciones de espacio también, ¿no? Entonces, todo eso ya es una modelación estadística avanzada, ¿no? La selección de modelos no se trata de si algo es verdad o no, sino sobre si tenemos información suficiente para caracterizarlo apropiadamente. Una frase de Ben Volcker. ¿Sí? Una frase de Ben Volcker. Y bien, para ir cerrando nuestro taller de hoy día y agradecerles por su participación, les dejo con una frase de las que para mí me parece más interesantes. Es la de Ronald Fisher, ¿no? Consultar a un estadístico después de un experimento que ha finalizado es como preguntarle a alguien por una conducta de post-mortem. Él tal vez te puede decir en qué falló el experimento. ¿Sí? Eso es algo que he resaltado mucho ahora que trabajo en la Universidad Agraria y que tengo mucho contacto con los estudiantes de pregrado, de decirles que ellos deben de planificar la parte estadística antes de la toma de muestras. ¿Sí? Ya me ha tocado ver casos en los cuales lamentablemente no se podía hacer nada. El experimento estaba tan mal planteado que lamentablemente no servía para nada. No servía para nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que plantear los problemas, hay que pedir ayuda, hay que romperse la cabeza en cómo analizar la data, de cómo garantizar de que estos resultados, ¿sí?, van a poder responder a una pregunta de investigación. Bien, a la pregunta de Sujei, el video va a quedar aquí grabado, no se preocupen. La mayoría de paquetes estadísticos están arcaicos, sí, sí, esa es la verdad. Y estos temas que yo le he explicado de modelación estadística avanzada, yo le he llevado cuando se abrió por única vez en el Perú un diplomado internacional del CATI, y le he vuelto a llevar cuando he viajado a Costa Rica, ¿sí?, en el CATI. Tuve la gran fortuna y la gran suerte de tener a maestros de primer nivel como el doctor, y pueden buscarlo en internet, Fernando Casanoves, que es un experto en el área de modelación avanzada. ¿Sí? La mayoría de paquetes están arcaicos. Sí, en sus versiones más básicas te están dando análisis que no van a responderte. Y si ustedes revisan artículos que estén en Scopus, que estén en Web of Science, van a darse cuenta que van a encontrar el término A y C mucho, y el término B y C. A y C significa criterio, o si lo digo en el idioma original es Akaike Criterion Information, o el criterio de información de Akaike. Y el BIC es el criterio de información de Schwartz, o también llamado el criterio de información bayesiana. Los dos se usan para escoger un buen modelo o cuál vendría a ser el mejor modelo. Bajo el criterio o bajo el criterio de Akaike es lo que está girando la modelación estadística de ahora, la modelación estadística avanzada. ¿Qué programas hacen esta modelación estadística? Que yo conozca, R, Infostat, que jala R. Me parece que SAS también logra tener paquetes que te puedan hacer este tipo de análisis, ¿no? Donde ya hablamos de factores fijos y de factores aleatorios. Hablamos de coordenadas en ciertos casos.
Hablamos a veces de anidamiento, ¿no? Que son ya experimentos ya más complejos. Hablamos a veces también de correlación o la autocorrelación, correlaciones de tiempo, ¿no? Entonces ya son modelos mucho más complejos, ¿no? Definitivamente que sí. Y lamentablemente muy poco enseñados también, ¿no? A nivel de América, básicamente América Latina, no se ve mucho. Conozco que estos temas se hacen en Argentina, en Brasil, por ahí Chile, pero en el Perú muy poco, ¿no? Es muy escaso, muy escaso, ¿no? Los cursos en Costa Rica les dejo a ustedes para que averigüen, son muy caros, muy caros. Bien, aprovecho entonces ofrecerles un curso donde estos temas que hemos visto se desarrollen, pero ya acá hacemos problemas, ejercicios, y ustedes tienen la oportunidad de preguntar cuantas veces desearan preguntar en cuanto al planteamiento de muestreo y diseño de experimentos. Ahí tienen toda la información. En este curso virtual están los conceptos del diseño, lo que hemos visto hoy día básicamente, ¿no? Acá voy a agregar algunos elementos que por tiempo no he podido desarrollar. Está el diseño completo al azar, ¿no? El croquis, la verificación de supuestos, el análisis de varianza, la prueba de comparación, el diseño de bloques completo y el análisis de covarianza, que son diseños muy importantes. Y el último tema que desarrollo en este curso son los experimentos factoriales. Cuando ya estamos hablando de dos factores y entre ellos podría haber interacción, ¿no? Con problemas y ejercicios desarrollados con software, con ejemplos modelos, y para que puedan revisar y de tener dudas, preguntar, y bibliografía también, ¿no? Bibliografía que es muy importante también para entender más los temas. Y videos, ¿no? Van a tener los videos y los van a poder ver las veces que lo deseen, ¿no? Porque se los pueden descargar. Si tuvieran alguna pregunta para ir ya cerrando la sesión de hoy día, muchas gracias por su participación. En este momento podrían hacer algunas preguntas, como para ir ya cerrando la sesión de hoy día. Pueden también en nuestra página web poder ver la tienda virtual. Los invitamos al Facebook de CEFIC para que puedan ver los cursos, puedan hacer preguntas, podamos un poco compartir información. Si tuvieran alguna duda o pregunta, muchas gracias, César. Gracias por tu participación. Les agradezco a todos por haberse dado un tiempo. Van a haber más talleres, ¿sí? Por ahí les vamos a colocar algunas encuestas en el Facebook de CEFIC para ver qué temas les gustaría desarrollar. Pienso desarrollar un poco algunos métodos multivariados, explicar algunos de ellos, ver un poquito de regresiones un poco más complejas, hay por ahí unas regresiones polinomiales. La verdad que el tema de estadística es apasionante, ¿sí? Es amplio, eso sí, ¿no? Y les recomiendo que cuando hagan una investigación sepan bien a qué diseño van a ir a realizar o van a ustedes querer usar un modelo estadístico, averigüen bien, indaguen, pregunten. La parte de análisis de datos bien clara antes de la toma de datos. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.